Ahí está subiendo. Ahora sí. A ver. A ver. No, no, hay algo que... El profesor. ahí está, ahí está. Ahora sí, profesor. Sí, ahora sí. Ahora dale pantalla completa al Power. La copita, ahí está. Ahí está, perfecto. Sí. Sí, hermoso. Bueno, tenemos que definir a las enfermedades de esta patología que está muy de moda y realmente se hacen muchas macanas, hacemos muchas macanas. ¿Qué son las trombofilias? Las trombofilias son desórdenes hematológicos. Fíjense que no es obstétrico, sino que es un desorden hematológico, que puede ser hereditario o adquirido, que se caracterizan por la predisposición a la formación de trombos en las paredes vasculares, es decir, que provocan trombosis. Por eso es trombofilia. No sé si ustedes han visto, tienen que haber visto y tienen que recordar cómo se produce un trombo. Un trombo se produce por la conjunción de varios factores. Y un tal Virchow en algún momento definió 3 factores para la producción de trombos. Uno es una alteración de la coagulabilidad, y en el embarazo hay una hipercoagulabilidad, porque si ustedes recuerdan en los cambios que ocurren durante el embarazo, vemos que los factores de coagulación se producen, aumentan, como el 2, 7, el 8, el 9, el 10, el Willebrand, y el fibrinógeno, y con un aumento que compensa esa mayor hipercoagulabilidad del aumento de la fibrinolisis, es decir, en la destrucción de la fibrina, y una disminución de la anticoagulación porque baja la proteína S. Es decir, que ahí habría un componente, pero en general podemos decir que el embarazo es procoagulante. Además hay una éstasis venosa, y es verdad, en el embarazo existen. Ustedes recuerdan que hay primero el útero ejerce un efecto de masa a nivel de la pelvis, impidiendo el retorno venoso de los miembros inferiores. Además hay unas cuestiones hormonales que producen una relajación de la musculatura y produce una dilatación de las venas, y tiene que haber un daño vascular, es decir, una alteración en el endotelio. Cuando esos tres factores se dan, se produce el coágulo. Para que vean cuáles son las más comunes, se las nombro nada más, esto es para que lo tengan idea. El factor 5 de Leydig, que son, por ejemplo, las poblaciones heterocigotas están presentes, hay una mutación de la protrombina, niveles altos de la homocisteína, todo esto, hay anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos, todo, pero hay toda una serie de elementos que fueron cambiando antiguamente. Mira, antiguamente cuando una mujer se pensaba que podía tener una trombofilia, ya terminaba anticoagulada, y ahora la verdad que con el conocimiento son muy poquitas las pacientes que terminan en anticoagulación. ¿Por qué? Porque se ha conocido. Nosotros llegamos a tener en Rosario, en cada hospital, un especialista en trombofilias, así que se imagina la cantidad de heparina o enoxaheparina que se utilizaba, totalmente innecesaria, porque no provocan
no provocaban complicaciones en el embarazo. Se ha ido reduciendo hasta ahora unas poquitas que vamos a ver. Pero ¿por qué tan de moda o por qué es importante conocer una paciente que si tiene o no una trombofilia? Porque en el embarazo provocan complicaciones bastante interesantes, como por ejemplo una pérdida recurrente del embarazo. 3 o más. 3 o más. Y ese concepto también es importante. Para poder decir que una mujer tiene una pérdida recurrente del embarazo, necesitamos 3 o más pérdidas. Porque como estas enfermedades estaban de moda, entonces las mujeres venían porque tenían un aborto, entonces te decían, doctor, mire, yo tuve un aborto, ¿por qué no me estudia para trombofilia? Porque puede ser. Entonces vos le tenías que decir, no, mire, la verdad que se necesitan 3 o más para decirte, para que sea una cuestión que tenga como posibilidad, como interesante, una trombofilia. Pero bueno, se terminaba cediendo. Pero el concepto es pérdida recurrente, 3 o más. Una trombosis venosa profunda, eso sí, es una complicación que a nosotros nos asusta mucho. Preeclampsia, no cualquier preeclampsia, como después vamos a ver. Una restricción del crecimiento intrauterino, no cualquier restricción del crecimiento uterino. Desprendimientos normoplacentarios, no cualquiera también. Y también puede ser causa de una alteración de la implantación del huevo. Por eso los ginecólogos que se dedican en esto lo llegaron a utilizar bastante, pero bueno, ahora prácticamente no se hace porque el tratamiento se comienza después. Pero fíjense qué complicaciones pueden llegar a ocurrir, muy importantes. Ni que hablar que nos puede producir la muerte materna, ni hablar de la muerte fetal, el mortinato, que ya lo vamos a ver. Pero sabiendo lo que son las trombofilias, sabiendo por qué se producen, la vamos a dividir, o la vamos a clasificar en hereditarias y adquiridas. La verdad que la pretensión que uno tiene es que sepamos bien lo que son las adquiridas, porque son las más frecuentes y son bastante graves, y es lo que se ve en la práctica diaria y en la que uno puede realmente hacer algo como para cambiar la historia de esta enfermedad. En las hereditarias es difícil que nosotros podamos hacer algo porque es una cuestión genética, que hay una alteración, un gen que altera la proteína que está en el mecanismo de la coagulación, que pueden ser diferentes, y bueno, ahí no tenemos mucho más para hacer, solamente tratar de evitar que haga una trombosis. En las adquiridas, estas sí son las que uno pretende que ustedes sepan, porque son las más comunes, porque van asociadas a patologías que uno observa continuamente, que son las patologías del sistema inmunológico. De las hereditarias, las más frecuentes son la resistencia a la proteína C activada, la mutación del gen, el déficit de antitrombina, el déficit de proteína S y C. Siendo el más importante la proteína C activada, la presencia del factor 5 de Leydig, que cuando es homocigota, es decir, está presente en las dos ramas, cuando el riesgo es 100 veces mayor de una trombovenosis que cuando es heterocigota, es decir, cuando el gen está en una sola rama, es apenas 10 veces mayor que la paciente normal. Por eso es muy importante investigar. ¿Se imaginan que
tener el riesgo de una trombovenosis profunda 100 veces elevado, es muy riesgoso para la salud. Y de las trombofilias adquiridas, este sí es, quiero que tengan y hagan hincapié, el más importante, el más frecuente y el que uno ve con más asiduidad es el síndrome antifosfolípido, SAF, se llama así, o síndrome de Urbe. Que estas trombofilias adquiridas son por autoanticuerpos, es decir, porque hay una enfermedad autoinmune sistémica que abarca todo el organismo y en el cual van apareciendo trombosis tanto arteriales como venosas y toda una serie de complicaciones que nosotros visualizamos, los abortos recurrentes, la muerte fetal, el parto prematuro. Es decir, hay autoanticuerpos que habitualmente son antifosfolípidos que van a producir este cuadro que tiene una característica que después vamos a ver, que son anticuerpos que unidos al complejo, son fosfolípidos que unidos a la proteína plasmática se van a depositar sobre el endotelio vascular y van a producir una lesión y la producción de trombos. El SAF, por eso, lo vamos a clasificar. ¿Cómo se clasifica? El SAF primario y SAF secundario. El SAF primario es el que aparece de novo, sin ninguna causa que nosotros podamos encontrar, cuando aparece, y el secundario, que es el más común, por suerte, el que se diagnostica más precozmente, en cambio el primario se diagnostica más tardíamente y con complicaciones más importantes, y el secundario que está asociada a la enfermedad típica de las autoinmunes, que es el lupus. Pero también la vemos en la vasculitis, tiroiditis, cualquier otra de las enfermedades inmunes. Pero lo típico que ustedes van a ver, que vamos a encontrar es en la enfermedad del lupus. Y existe el SAF catastrófico, que realmente una sola vez presencié uno y la mujer se murió en 24 horas, que es la producción de múltiples oclusiones vasculares, es decir, que se producen trombos en todo el árbol vascular, en diferentes lugares, en diferentes órganos. Por lo general se dice que deben ser en 3 o más órganos, tanto venoso como arterial, y como les vuelvo a comentar, se llama así SAF catastrófico porque es de muy difícil resolución. Por lo general se llegamos tarde y bueno, uno solo presencié y se murió en 24 horas. Después existe el SAF cero negativo. ¿Qué significa cero negativo? Que el laboratorio, porque ya vamos a ver que para diagnosticar el SAF tenemos un componente clínico, que es el que me interesa remarcar, y un componente de laboratorio. El SAF cero negativo serían los que tienen todos los componentes clínicos y en el laboratorio no lo podemos demostrar. Bueno, un poquito de la fisiopatología, ya sabemos, eran autoanticuerpos que se unen a la membrana del endotelio vascular, como dijimos, producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas actúan sobre las plaquetas. Ustedes saben que las plaquetas tienen un poderoso agregante que es el tromboxano. Entonces se libera ese elemento, se acumulan las placentas, se pegan y favorece así la formación del trombo.
Además de que los anticuerpos estos inhiben la antitrombina produciendo fibrina. Pero bueno, simplemente eso, no es para más. Son los autoanticuerpos antifosfolípido y anticardiolipina unidos a las proteínas que lesionan el endotelio vascular, produciendo el aumento, la producción de prostaglandina, que a su vez atraen a las plaquetas, se liberan los trombosanos, se pegan todas las plaquetas y favorece el proceso de coagulación. Pero esto es ese trombo en ese árbol, en ese endotelio vascular, ya sea venoso o arterial, bueno, cuando ocurre a nivel de diferentes órganos, se puede llegar a complicar mucho. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico de esto? Me interesa en esto, el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico. Debe existir una trombosis vascular. Y debe tener morbilidad en el embarazo. Por ejemplo, una muerte fetal o preeclampsia severa antes de la semana 32. Porque si no, corremos el riesgo de decir que una preeclampsia es un sinónimo de trombofilia adquirida. Y no es así. No. Hay algunas características de la preeclampsia que hacen sospechar. Por lo general, la preeclampsia severa precoz en el embarazo hace sospechar o nos obliga al diagnóstico, y más si está asociado a antecedentes clínicos, antecedentes de otro tipo de complicaciones. Pero si es una anulípara de 15 años, 18 años que se embaraza, no tiene antecedentes, no tiene aborto, no tiene familiares, no tiene clínica, instala una preeclampsia, por más que la instale a las 30 semanas, de ahí a pensar que eso sea una trombofilia es un trecho enorme. Con respecto también al desprendimiento normoplacentario, debe ser mayor al 50% y también precoz. En el laboratorio vamos a dosar la anticardiolipina, los anticuerpos, estos famosos que se unen a la pared, y como todos los anticuerpos vamos a dosar IgG e IgM. Y estos IgG e IgM tienen que estar elevados más del doble. Fíjense que hasta 20 es normal, hasta 20 unidades internacionales es normal. Para poder hablar, después vamos a ver, tiene que ser aumentado a más de 40. Porque es muy típico decir, bueno, tiene 25 y uno le pone el rótulo, ya tenés una trombofilia, no es así. Por lo general se requiere que sea más del doble. Pero bueno, eso después lo charlamos. El anticoagulante lúpico también puede estar presente. Anticuerpos también IgG, IgM, antibeta 2 glicoproteína, que es la proteína por lo general donde se pega el anticuerpo a esa proteína y se lesiona. Pero fíjense qué requisito pide. Tienen que estar elevados en 2 ocasiones separadas por 12 semanas. Fíjense, necesitan que estén elevadas más del doble en 2 ocasiones separadas por 12 semanas. Es decir, que hacer el diagnóstico intraembarazo es muy difícil, porque si yo necesito para ponerle nombre y apellido a una enfermedad esperar 3 meses, y bueno, pero así son. Por eso se dice que este tipo de enfermedades no se hacen el diagnóstico en el embarazo. Se tiene que hacer previo al embarazo, en función de la historia clínica, en función de las complicaciones, de los antecedentes, que es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié en la historia clínica, antecedentes.
Criterios clínicos. Y acá vamos a lo que uno pide para considerar. Y esto lo sabemos en la primera consulta, esto lo sabemos cuando hacemos la historia clínica, porque le vamos a preguntar de cada embarazo que la señora tuvo, tenemos que saber vida y obra. Miren, yo siempre les digo, cuando ustedes están haciendo la historia clínica de una paciente obstétrica y le dice que tiene una gesta 3-2, ¿y qué significa? Va a significar que tiene 3 gestaciones y para 2 tuvo 2 partos. O puede tener una gesta 4-1 y 2 abortos. ¿Y qué significa eso? Significa que yo le tengo que preguntar de cada embarazo que ella tuvo en su momento, de cada embarazo, le tengo que preguntar todo, completo, cómo fue ese embarazo, si estuvo controlado, si se hizo los análisis, si tuvo alguna patología, si el parto fue normal, si tuvo alguna complicación, si tomó alguna medicación. Le tengo que interrogar, porque no todas contestan como uno espera, ni todas son pacientes que le pueden clarificar. Entonces hay que hacer mucho interrogatorio para ver cómo termina cada embarazo de cada. Por eso cuando uno pregunta historia clínica y le dice antecedentes obstétricos, miren, es pregunta de examen, chicos, y es tan sencillo hablar de los antecedentes. Si ustedes a mí, que yo les tomo un examen y les pregunto los antecedentes, no me hablan de un antecedente neurológico, yo no me voy a enterar porque no tengo la más pálida idea de neurología. Pero si ustedes no me dicen vida y obra de cada embarazo, que yo lo hago todos los días y lo que sé y a lo que me dedico, le voy a poner una bola grande como una casa. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque sí, porque la historia clínica es la base. No se olviden que con la historia clínica nosotros podemos ya dirigir y podemos decir este paciente es para alto riesgo, esta paciente es para bajo riesgo. Y no necesito análisis sofisticados y no necesito grandes cosas. La historia clínica, doctores, la historia clínica, el interrogatorio completo, es barato, pero bueno, requiere que nosotros sepamos algunas cosas de este tipo de enfermedades y requiere tiempo. ¿Qué le vamos a interrogar a esta paciente? ¿Qué nos interesa saber? Si tuvo algún embarazo que terminó en aborto, si fue mayor a 10 semanas de gestación. Pero, puede ser considerado 10 semanas de gestación, pero con la condición de que haya tenido un feto, porque un aborto, un huevo güero, por ejemplo, un huevo güero, ¿qué es el huevo güero? El huevo güero es la formación del saco gestacional sin el desarrollo del embrión, y eso es un aborto. Y a veces termina produciéndose el aborto espontáneo a las 10, 12, 13 semanas. Y eso es un aborto mayor de 10 semanas de gestación, pero no tenía feto. Entonces no puede ser considerado como morbilidad obstétrica o valorarse en el antecedente obstétrico de la enfermedad. Si tuvo uno o más partos prematuros, como dijimos, bueno, no, de partos prematuros no hablamos, pero si tiene embarazos que terminan prematuramente a repetición, fundamentalmente por una preeclampsia o eclampsia severa, o insuficiencia placentaria severa, que es una restricción en el crecimiento, y ecográficamente uno ve infartos placentarios o anatomopatológicamente hay una característica que describe oclusiones vasculares de las vellosidades, de la arteriola. Bueno, se tiene que documentar. Muchas veces no lo documentamos porque no se hace, pero sí lo refiere en el
antecedentes. Sí, doctor, yo tenía un problema en la placenta, tuve un bebé que pesó poquito. Bueno, si está dentro de los antecedentes, uno va juntando porotitos, como yo digo. Es como el truco, ¿vieron? Jugar al truco, van juntando porotitos. Entonces, va sumando uno y puede llegar a pensar y a decir, esta paciente puede tener un SAF. Como dijimos antes, los 3 o más abortos tempranos, menores de 10 semanas de gestación. Pero bueno, acá en este caso, que no tenga alguna cuestión, si tiene una malformación uterina que provoca aborto, está claro que esto no importa. O factores cromosómicos, tampoco importa. Pero bueno, eso muchos no lo sabemos. Pero sí tenemos 3 o más abortos, no es 1, son 3 o más abortos. Fíjense que con esas cuestiones, con esos elementos, con esa sumatoria, yo puedo decir, esta señora tiene un SAF. Aunque a lo mejor lo pueda llegar a demostrar, o no, porque si es un SAF cero negativo, no lo voy a demostrar. Pero en el laboratorio, pero clínicamente sí. En su historia, sí. Es un SAF obstétrico, aunque yo no lo pueda demostrar, pero tiene toda esta historia, tiene todos estos antecedentes, que no necesito nada para valorarlos, no necesito ningún análisis, no necesito ninguna ecografía, no necesito nada. Esto es historia clínica, esto es antecedente, esto es interrogatorio. Me está diciendo esta señora, yo la tengo que controlar, no me alcanza a controlarla a lo mejor en un centro de salud, porque es una paciente que requiere mucho control. Bueno, entonces la derivo a un consultorio de alto riesgo. Fíjense cuánto que hicimos nosotros con tan poco. La trombosis vascular, el SAF trombótico, son episodios de trombosis arterial o venosa en cualquier órgano o tejido. Por supuesto que la paciente ha tenido una trombovenosis profunda derecha, el más común, venosa, profunda, no la superficial. La superficial sería una flebotrombosis. Y la otra es una tromboflebitis, que es una inflamación. Esto es una trombosis profunda, más que... Y esto sí es común porque muchas pacientes han tenido episodios de trombosis venosa profunda, igual no tienen un SAF, pero bueno, tienen el antecedente. De todas maneras, el tratamiento es como si fuera. Uno lo cataloga como de alto riesgo y va a anticoagulación, porque se suma el antecedente de la trombosis más el componente trombótico del embarazo. Y después, acá viene el control, el criterio de laboratorio para SAF, que eso es para hacer el diagnóstico, para demostrarlo, para ver cómo evoluciona. Pero fíjense que yo ya lo pensé antes. Yo ya lo pensé antes y ya actué antes. Por supuesto, uno le solicita el inhibidor lúpico o anticoagulante lúpico, que es un análisis que nos informan los hematólogos. También tiene que estar presente el inhibidor lúpico en al menos 2 oportunidades separadas por 12 semanas. Eso es según las guías internacionales. Pero bueno, es difícil, porque yo para considerarlo tengo que esperar 3 meses. Y si tengo un embarazo de 13, 14, 15 semanas, después lo tengo que repetir otra vez, dentro de 3 meses ya va a tener 26, 27 semanas, ya se me complicó. La presencia de anticardiolipinas, IgG, IgM también. Como dijimos antes, tiene que tener
mayores a 40, la dosis es hasta 20, pero por lo general se les solicita que más que duplique el valor, que más que duplique, porque en el embarazo se pueden producir modificaciones y pueden aumentar un poquito, pueden dosarse, si el normal es 20, vos podés tener 25, 30, pero eso no quiere decir que tenga una anticardiolepina presente. Se les solicita que sean mayores del doble, es decir, mayor del doble es mayor al percentil 99. También acá en 2 oportunidades separadas por al menos 3 meses, es decir, 12 semanas. Y o la presencia del anti-beta 2 glicoproteína, también, IgG, IgM, también en concentraciones moderadas a fuertes, mayor al percentil 92, en al menos 2 oportunidades, es decir, con una diferencia de 3 meses. Fíjense que esos laboratorios de requerimiento, uno sí hace el diagnóstico certero de SAF. Y fíjense qué tan importante es lo que uno está queriendo decir, que nosotros podemos decir que alguna paciente no cumple el criterio de SAF. Por ejemplo, si una paciente tiene una prueba de laboratorio positivo, pero no tiene el criterio clínico, no podemos decir que tenga SAF, y viceversa. Si no tiene un criterio, si tiene algún criterio clínico, pero sin criterio de laboratorio, tiene uno, tampoco podemos decir, pero si tiene muchos criterios clínicos, sí, a pesar de que el laboratorio me dé negativo, yo la voy a tratar como si fuera. Bien, después vamos a ver los tratamientos. Que de las trombofilias hereditarias, eso, tómenlo, le voy a dar alguna información, pero la verdad es que me interesa fundamentalmente esto, las trombofilias adquiridas. Las trombofilias hereditarias es muy difícil. Y nosotros, como se ha puesto de moda, chicos, era una cuestión de terror. Las mujeres venían con un aborto, ay doctor, ¿me estudia para trombofilia? Porque mi amiga tiene y le están dando heparina, la están tratando, y sí, yo también, a mi amiga también. Resulta que había más mujeres en tratamiento con heparina que mujer embarazada normal, era tan común, tan mal nos manejábamos, por desconocimiento. Pero bueno, es que algunos se cuestionaban si debíamos estudiarlas o no para trombofilia hereditaria. Y la verdad que actualmente es muy poquitas pacientes las que nosotros debemos estudiar para trombofilia hereditaria. Pero como algunas tienen las pérdidas recurrentes de 3 o más embarazos, han tenido preeclampsia o desprendimiento placentario, en ese caso, sí se considera el estudio de trombofilia hereditaria, con un grado de recomendación 2E, no es tan fuerte, pero tienen que tener los 3 abortos o más, los antecedentes. A mujeres con trombofilia hereditarias, abortos recurrentes, muerte fetal de segundo trimestre o tardío, se sugiere el tratamiento de aspirina y heparina. Actualmente se le hace con la enoxaparina. Eso es... Sí. Le quería hacer una consulta. Ahí usted dijo que el tratamiento era con la enoxaparina. ¿La bemiparina no se usa? No, porque de la que disponemos es la enoxaparina. A ver, el tratamiento clásico era la heparina, y cuando empezaron a aparecer las heparinas de bajo peso molecular, se empezaron a usar, y la última que salió, hay más,
hay más heparina de bajo peso molecular y mejor tolerancia y mejor, pero nosotros no usamos. Pero es una cuestión de disponibilidad, ¿eh? Porque estás en la República Argentina, en Rosario, en los centros mundiales de tratamiento están tratando con otra heparina de bajo peso molecular, pero nosotros hasta ahora llegamos a la enoxaparina. Listo, gracias. Y no te descuides que a veces no tenemos enoxaparina y la internamos y le hacemos el tratamiento con la vieja y querida heparina. Pero bueno, la aspirina no falla, la aspirina en dosis se hablaba de 100, actualmente hacemos 150 diarios. Creo que por ahí, chicos, se terminó esto. En cuanto al tratamiento de las trombofilias, se podrán solicitar, no, esto no es para ustedes. Bueno, por ejemplo, el polimorfismo ya no se hace más, el PAI tampoco, no se trata. Se han dejado de tratar mucho. Antes toda la trombofilia se trataba con anticoagulación, ahora no, ahora se han quedado muy poquitas. Y bueno, lo que ocurre es que como las pacientes venían muy asustadas y estaba de moda y todo el mundo tenía alguna paciente, alguna amiga que estaba en tratamiento, se utilizó mucho y se abusó mucho. Y es muy difícil decirle a una mujer, no, mirá, tuviste un aborto, no hace falta estudiar. No, bueno, doctor, pero ¿y si mañana tengo el otro? ¿Para qué voy a esperar? Te dicen. Y tiene razón. Bueno, explica, no, mira, lo más probable es que no, un aborto tiene todo el mundo, es muy común, la causa más frecuente, el 95% son cromosómicos, 97% de los abortos son cromosómicos. Bueno, vos le podrás todas las explicaciones, pero la verdad es que la paciente no lo entiende, se asusta mucho, desconoce, y desconocemos nosotros también. Entonces, de ahí que entre la duda de estudiarla o no estudiarla a este tipo de mujeres, no sabemos si le estamos haciendo algo positivo o no, pero así como desconocemos, tampoco le podemos decir ciertamente no hace falta, y terminan estudiándose. Y como un viejo axioma en medicina, cuando uno busca cosas que no entiende, lo que encuentra hace macana. Porque empezamos a pedir cosas que después no tenemos forma de interpretar correctamente porque desconocemos. Entonces, actuamos y hacemos macana. Pero el paciente exige y el paciente hay que trabajar mucho para no ceder y explicarle realmente cómo son las cosas. Claro, además la paciente tiene miedo de perder su embarazo. Claro, pero miren, un poquito más complicado. No solamente la paciente tiene miedo de perder el embarazo. Yo tengo miedo de que el paciente pierda embarazo. Porque yo le puedo decir con todo el tiempo del mundo y la explicación, mirá, tu aborto no tiene las características de una trombofilia porque fue uno solo, no tuviste un bebé, que no tuviste ninguna complicación en ese embarazo, no se justifica, no, pero mi amiga que le pasó, que también, que después tuvo un aborto, después la estudiaron, después la medicaron, y vos decís, sí, bueno, pero la verdad que
no se justifica. No, pero mirá, si después yo pierdo el embarazo. Y la verdad que si yo le digo que no y ella pierde el embarazo porque lo tenía que perder, me va a decir, vio doctor, perdí el embarazo. A lo mejor si me hubiera estudiado, no lo hubiera perdido. ¿Y qué le digo? Sí, tenés razón, pero no estaba indicado. Y es la verdad, porque si yo tengo que estudiar para trombofilias a las pacientes que tienen un aborto, además el estudio de trombofilia es un estudio que se termina de hacer en Buenos Aires, porque no todas las trombofilias se hacen acá en Rosario, por ejemplo. Uno estudia parcialmente, es muy complicado, borroso, antieconómico, genera angustia en el paciente. La verdad que son todas válidas para el paciente, ¿eh? Y para la atención también, pero bueno. Profe, le hago una consulta. En caso de que tengamos una consulta, una paciente que viene a la consulta preconcepcional, Sí. que quiere buscar un embarazo, que no es nulípara, Sí. ¿qué tenemos que tener presente nosotros como para prevenir o encarando el tema de trombofilia? O sea, preguntarle por los antecedentes, si tuvo en algún momento alguna trombosis profunda, o qué más, digamos, qué herramientas tenemos además de esas preguntas. ¿Y de eso te parece poca? Esa es la mejor herramienta. Si uno tuviera la capacidad de evaluar fuertemente los antecedentes y tuviera toda la mayoría de las complicaciones o de las enfermedades en la cabeza y preguntarle los factores de riesgo para ese tipo de enfermedades, nosotros hacemos con la historia clínica la mayoría de los diagnósticos, de la sospecha diagnóstica. Después confirmaremos. Pero una paciente que tiene antecedentes, que tuvo aborto, que tuvo preeclampsia, o que tuvo una trombosis, ya solo me está diciendo, esta paciente es de riesgo, esta paciente le voy a indicar. Si es una consulta preconcepcional y tiene todos esos fuertes antecedentes, la voy a empezar a estudiar ahí, le voy a decir, mira, te vamos a empezar a estudiar ahora, te voy a mandar al especialista, al hematólogo, si pensás que tiene una tía, si le preguntaste y en tu familia hubo trombosis, hubo alguna tía, sí, mi papá tuvo una trombosis, qué sé yo. Bueno, algo que ver tendrá, será genético. Claro. Sí, puede ser. Yo voy a hacer el estudio, no, ni de casualidad, si no tengo ni la menor idea de cuál es. La mando al hematólogo, mirá, hematólogo, esta señora se quiere quedar embarazada, tiene un antecedente, en su historia clínica tiene un antecedente, tiene algún familiar, tiene algún aborto. Sí, si una hermana, tía, abuela tuvo un montón de abortos a repetición, ¿uno no lo pregunta? Sí, lo tenemos que preguntar en la historia clínica. Los antecedentes familiares, si hay en la familia abortadoras habituales, sí, porque puede que haya tenido una tía, ¿y eso qué puede ser? Sí, puede ser esto, ¿y le interesa a esa paciente? Sí, porque él sabe que son hereditarias y son familiares, pueden serlo. Entonces, pero esos antecedentes, cuando uno hace el interrogatorio, hace la historia clínica, es lo más importante, chicos. Mire, esto me ha costado años darme cuenta. Pero cada vez que más viejo me pongo y más diagnóstico hago, más sospecha de diagnóstico hago, hablando con el paciente nada más. Profe, y en el caso de que, por ejemplo, nosotros tengamos una sospecha diagnóstica, que lo hacemos mediante las preguntas en la historia clínica, mediante el interrogatorio, y la paciente ya se encuentra embarazada, y en la primera consulta nos refiere, bueno, toda la sospecha clínica. ¿Hay alguna, digamos, puede pasar algo si se da el tratamiento y la paciente no tiene trombofilia? Bueno, y eso es lo que estuvimos haciendo y estamos haciendo actualmente. Estamos tratando a un montón de mujeres que en realidad no lo necesitan. Claro. Como esto es difícil y la paciente viene y te dice, no, mire, ante la duda a mí hágamelo. Porque también hay que reconocer
que cuando uno... A ver, yo le digo a mis pacientes, primero, es una paciente embarazada, ustedes saben, si uno le dice a una mujer, mira, vos para tener un bebé tenés que ir caminando hasta la luna y tenés que bajar en 4 horas de la luna de alguna manera, y lo hacen, no sé cómo, pero lo hacen, porque es su hijo, porque es su vida, porque es lo más importante. Pero se tienen que pinchar una vez por día, todos los días se tienen que pinchar en el abdomen, porque la colocación de la enoxaparina, de la heparina, es diaria, dosis de 40, 60, 80, en función de cómo reacciona el factor anti-10 activado, cómo responde. Y se pincha y van a decir, bueno, ¿quién le importa que se tenga que pinchar a una mujer todos los días si con eso cree que va a hacer bien a su bebé, a su embarazo y va a tener... La mujer embarazada hace lo imposible. Pero eso no quita que nosotros no sepamos que por ahí a veces estamos haciendo algo de más y no corresponde. ¿Por qué? Porque sí, pero que la mujer embarazada no se va a detener ante nada. Vos le ponés una pared y salta, le ponés otra pared y salta, porque su hijo es su hijo y hace todo para tenerlo. Y no pregunta si es poco o mucho, lo hace y va para adelante. Y va para adelante. Miren, yo siempre digo lo mismo, comento la misma historia porque es una cuestión de una mujer que tuvo 14 abortos. Chicos, 14 abortos tenía la mujer. Yo me hubiera pegado 5 tiros, pero ¿sabés cuánto? Pero ella quería su maternidad y quería y la estudiaron en Buenos Aires, la estudiaron en Rosario, la estudiamos en Córdoba, le hicimos tratamiento con aspirina, heparina, enoxaparina, todo lo que a ustedes se le ocurran y cualquier curandero le haya dicho que tenía que hacer, ella lo hizo. Y siempre perdió el embarazo. Y un día dijo, bueno, me embaracé, me vino a ver, me dice, René, me embaracé, porque ya yo de esos 14 creo que le atendí 8 abortos. Me dijo, René, me embaracé. Bueno, listo, después te veo, me dijo. Si está dentro de 2 o 3 meses vengo. Así me dijo, mira, sabía más que yo de aborto. Y vino como a los 2 meses, ya estaba de 3 meses y medio, y el embarazo estaba todavía. ¿Y qué hizo? Nada. Bueno, le digo, pero vamos, por favor, vamos a hacer todo lo que hicimos siempre. Sí, bueno, se hizo todo, se le hizo la heparina, se le hizo todo. Pero llegó, hizo la complicación, obviamente, hizo una preeclampsia grave. Pero bueno, y después de esos 14 abortos que tuvo su primer embarazo con una preeclampsia grave a las 34 semanas, tuvo 3 hijos tuvo después. ¿Y eso quién lo puede hacer? No, yo no, ni de casualidad. 14 abortos, no, me pego un tiro, pero ni me embarazo, ni me tocan. Por el riesgo de embarazarme. No, pero bueno, la mujer lo hace. Así que no hay que subestimar eso, y es muy importante. Cuando uno dice que no, porque sabe que no es tan seguro lo que está haciendo, uno también tiene miedo. Porque en medicina nada es tan seguro. Lo que antes era verdad, hoy no lo es. Así que no nos olvidemos de eso. Bueno, ¿alguna pregunta de trombofilia? Yo creo que más que eso no tienen que saber, chicos, cuáles son, qué le pedimos, cómo lo seguimos, podemos hablar cómo se controla. Hay un embarazo de alto riesgo, o sea, los controles se hacen cada 15 días, después semanal, se le va controlando el crecimiento, se le va con los métodos de evaluación de salud fetal, se las controla, es decir, no hay mucho, lo que me interesa que sepan es eso, es ubicar a la paciente que la tiene. Después cuando la tiene, eso es
no es más para nosotros, para el especialista, para el hematólogo. A ustedes se les escapa. Sepan que pueden provocar todo esto, cómo se trata, porque le van a preguntar a una amiga, va a decir, ay, mira, tengo una trombofilia, tengo un SAP, ¿qué hago? ¿Qué me están dando esto? Voy a decir, bueno, está bien, se trata con esto. Son controles de altísimo riesgo, son embarazos de alto riesgo, se controlan cada 15 días, semanalmente, en función de lo que uno encuentre. No hay mucho más. ¿Cómo se terminan? En función de lo que encuentre. Si uno puede, intenta un parto siempre. Y si las cosas están muy difíciles, bueno, se terminan antes, pero dependerá de la salud fetal y del riesgo materno. Nadie le va a preguntar eso, chicos, porque eso es dinámico. ¿Se puede llegar al término? Sí, por supuesto que se puede llegar al término si anda muy bien y no hay ninguna complicación, y no instala una preeclampsia, y no instala un desprendimiento. ¿Podemos llegar al término? Sí, ¿cómo no? Ahora, si hace una complicación, bájate. Se verá en función de lo que encontremos. Vamos. Ahora, doctor, entonces el tratamiento lo debemos hacer multidisciplinario, es decir, la consulta con hematología es prioritaria y bueno. Fundamental, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Yo puedo ser el mejor especialista en obstetra en tratar a estas pacientes. Sí, claro. Hay un montón. Todo el mundo se cree especialista en esto. Pero si no tengo el hematólogo, estoy frito. Sí, en esta patología el hematólogo es fundamental. Y si es una patología hematológica, chicos. Es una patología hematológica. Sí, no, yo quería remarcar eso por el hecho de que, bueno, el tratamiento no solamente tiene responsabilidad de los tetras, sino su consultante, su interconsultante, digamos. Sí, pero por lo general hay que interconsultar y mucho, porque hay cuestiones ecográficas, hay cuestiones vasculares. Si yo tengo una trombosis venosa profunda, tengo que ver. Se complica mucho, tengo que ver el especialista, no solamente el hematólogo, tengo que ver el vascular. Sí, no, es multidisciplinario. Por eso digo, esto no es para lo que nosotros intentamos que ustedes sepan. Sí, esto es para un control, para hacer la historia clínica como corresponde, para hacer el diagnóstico y poder derivarla a tiempo, poder decir esto no es para mí, esto no es para un centro de salud, esto es para un centro especializado, da para allá. Sí, eso es lo fundamental. Y después, por supuesto, sepan qué es la enfermedad y qué produce y por qué, y qué complicaciones tiene. Sí, sépanlo porque forma parte de. Pero tratamiento, olvídense. Olvídense. Profe, ¿y el manejo del parto, que tenemos que suspender la aspirina una semana antes, todo eso? Depende de la situación. Por lo general, la aspirina, de acuerdo a qué tipo de complicación tenga la señora o qué tipo de patología, se suspende antes, se suspende al mes, a las 35 o 36 semanas. Ahí. Y la heparina no, con 24 horas de suspensión es más que suficiente, porque el riesgo de la utilización de la heparina depende también si está dosis de prevención o dosis de tratamiento, porque hay muchas de estas complicaciones, lo que uno simplemente hace es una dosis baja de profilaxis. Entonces, porque no la vamos a curar. La que hace la complicación obstétrica no la curamos con la heparina. Con la heparina lo único que prevenimos es que no haga un coágulo, que no haga una complicación trombótica. Entonces, podemos usar dosis de prevención, que son 40 miligramos de enoxaparina, más que suficiente,
O podemos hacer dosis de tratamiento si la mujer tiene ya hizo el coágulo o ya hizo... Pero yo no voy a curar una preeclampsia con un anticoagulante, no voy a curar para nada, ni se me ocurre. El tratamiento es prevenir que haga una complicación trombótica, nada más. No tengo otra pretensión. Por eso las dosis son de profilaxis. Por ejemplo, si ella me dice, no, mire, doctor, yo en el otro embarazo hice una trombosis, que no sé, que esto, bueno, hiciste una trombosis, listo, acá te embarazaste y ya está. Clavamos 40 miligramos de enoxaparina para prevenir otra trombosis y vemos, y estudiamos, pero el tratamiento en sí de USAF, ¿qué tratamiento hay, chicos? No tengo tratamiento. El único tratamiento que tengo es que no haga la trombosis y que no me haga, y si hace alguna complicación, como un desprendimiento, una preeclampsia, me afecta el crecimiento fetal, me afecta la salud fetal, lo voy a controlar y voy a ver. Pero no tengo forma de tratarlo. Puedo prevenir la trombosis. Miren, en obstetricia, el mejor tratamiento, yo siempre lo digo, en obstetricia la mayoría de los tratamientos que resuelven los problemas, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? La terminación del embarazo. El viejo y querido muerto el perro, se acabó la rabia, terminamos el embarazo y se acabó la colestasis, terminamos el embarazo, se acabó la trombofilia, porque después de eso ya está. Y así, la restricción del crecimiento, la solución, no la soluciono tampoco. Controlo que no se me muera, termino la restricción del crecimiento, saco el feto de ese entorno, de ese ambiente que lo agrede, lo saco afuera y tiene más chance de sobrevivir. Pero, ¿trato a alguien? No, la verdad que no. Por lo menos en obstetricia. Humildemente no hay. No son patologías, qué sé yo, como un cáncer que yo lo trato con fármaco y lo soluciono. No soluciono nada. Bueno, una infección, únicamente, bueno, sí. Pero la patología obstétrica, sí, no. No hay forma. Lo mismo que el RH, lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo creen que lo soluciono? No tengo forma de solucionarlo. En RH sí hay alguna, pero no soluciono el problema, para nada. Lo único que hago es tratar de llegar a la mayor edad gestacional sin que se me muera el chico y después lo saco. Y lo termino, fíjense. Y hoy 3 patologías, una la colestasis, otra la trombofilia, y ahora vamos a ver el RH, que realmente el tratamiento es la terminación del embarazo. El efectivo, el que salva. Por eso lo más importante, ¿cuál es? El diagnóstico, la sospecha. ¿Y cómo se hace? Clínicamente. Y ahora vamos a ver el RH, y el RH también es clínico, también es el primer control prenatal, también es básico, Ahora lo vamos a ver. Porque está todo muy de moda, está de moda la ecografía, está de moda el Doppler, está de moda esto, está de moda el otro. Sí, estamos de acuerdo, sirven, son válidos, uno los utiliza, uno los hace. Pero una buena historia clínica, chicos, un control prenatal completo, como corresponde, como dicen ahí en los libros, pero parece una huevada, discúlpenme que utilice este término, y uno lo pregunta, pero por tan simple que es, parece que no tiene valor. Y es lo más importante, sigue siendo la historia clínica, el control prenatal, sigue siendo completo, bien hecho, sigue siendo lo que más beneficio le produce a la mujer. Parece mentira, pero es así. Me costó muchos años, pero
¿Por qué? Porque uno era joven y ya apareció la ecografía y nosotros éramos los ecografistas y solucionábamos el problema de las mujeres con la ecografía. Y la verdad que no, chicos. No es tan así. Soluciona problemas, sí, pero no es tan así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si le hablo a la computadora o ustedes me No, están... profe, no hay dudas. si ustedes me están escuchando. No, bastante claro, profe. Ahora que los veo algunos. Es así. La idea fundamental es que sepan historia clínica, sepan qué es una trombofilia, cómo se define, cuáles son, cómo se clasifican, qué enfermedad, cómo se diagnostican y punto. La cuestión clínica, tratamiento. Antes le dábamos heparina y aspirina a todo el mundo, ahora no, ahora estamos discutiendo que a una le damos, a otra no le damos. Básico, el tratamiento es aspirina y enoxaparina y heparina, de bajo peso molecular. Pero todavía estamos discutiendo a quién tratamos y a quién no. Así que no se vuelven locos. Y si alguno le pregunta mucho sobre esto, dígale que dijo el doctor Di Mónaco que no corresponde. Que no corresponde. La verdad, tendría una palabra para definirlo, pero queda muy feo que lo diga. Además me están grabando, así que si queda grabado, no. Pero bueno, creo que ustedes si saben todo eso, ya se tienen que dar por completísimo. Bueno, veamos RH. Dale, sí.